Estoy sentado frente a ella en este pequeño café y no puedo dejar de mirar sus manos. Son manos que nunca han sido sostenidas románticamente, manos que pasaron 20 años cuidando cuerpos enfermos en lugar de explorando caricias de amante. Manos que tiemblan ligeramente ahora mientras sostiene su taza de té, porque le acabo de decir que me estoy enamorando de ella y no tiene idea de cómo responder a eso. Teresa tiene 40 años, pero la expresión en su rostro en este momento es de alguien experimentando su primer amor adolescente, ese terror hermoso de lo desconocido, y yo me siento como un monstruo porque tengo 55 años. Estoy lleno de cicatrices y amargura y no tengo derecho de introducir mi oscuridad en su luz. Pero ya es demasiado tarde para retroceder, porque las palabras ya salieron de mi boca y ella me está mirando con esos ojos enormes color avellana que no saben cómo mentir o esconder lo que está sintiendo. Y lo que está sintiendo es una mezcla de alegría aterrorizada y pánico puro. Y yo quiero levantarme de esta mesa, salir corriendo de este café, desaparecer antes de arruinar lo que sea que queda de su inocencia con todo el veneno que llevo dentro. Pero sus manos se mueven hacia las mías en un gesto tan tentativo, tan valiente para alguien que nunca ha hecho esto, que me quedo paralizado mientras sus dedos tocan los míos y dice con voz temblando: «Yo también siento algo, Miguel. Pero no sé qué es exactamente porque nunca he sentido esto antes y me da miedo no saber qué hacer con ello. Déjame retroceder 10 años para que entiendas cómo un hombre se convierte en la versión amarga y cerrada de sí mismo que yo era antes de que Teresa apareciera en mi vida como una luz suave que no exige pero tampoco se rinde fácilmente. Tenía 45 años cuando mi esposa Ana murió. No fue una de esas muertes románticas donde la persona se despide con palabras hermosas y deja memorias perfectas. Fue brutal y prolongado y nos destruyó a ambos en el proceso. Ana tuvo una enfermedad renal que se complicó durante 3 años de diálisis, hospitalizaciones constantes, falsas esperanzas de trasplante que nunca se materializaron y un deterioro lento que la convirtió de la mujer vibrante que conocí a los 25 años, en una sombra frágil que apenas reconocía en sus últimos meses. Estuvimos casados 20 años. No tuvimos hijos porque cuando estábamos listos para intentarlo, ella ya estaba enferma, y yo pasé los últimos 3 años de su vida transformándome de esposo en enfermero, en cuidador, en prácticamente guardián de un cuerpo que se apagaba poco a poco. Lo que nadie te dice sobre cuidar a alguien que muere lentamente es cómo te endurece de maneras que no puedes anticipar. Tienes que volverte duro para sobrevivir cada día, para cambiar bolsas de diálisis y limpiar accidentes, y fingir optimismo cuando ambos saben que no hay esperanza real. Tienes que cerrar partes de ti mismo para funcionar, para no colapsar cada vez que ves a la persona que amas sufrir de formas que no puedes aliviar. Y luego, cuando finalmente mueren, cuando ese alivio horrible llega, porque al menos ya no estás sufriendo, descubres que todas esas partes de ti que cerraste para sobrevivir no se vuelven a abrir automáticamente. Te quedas con esta armadura emocional que construiste para protegerte y no recuerdas cómo quitártela. Los primeros meses después de que Ana murió fueron un borrón de trámites legales y agradecimientos vacíos a personas que ofrecían condolencias que no significaban nada y alivio culpable de que finalmente podía dormir toda una noche sin despertarme para verificar que seguía respirando. Amigos bien intencionados aparecían con comida y consejos no solicitados sobre la importancia de seguir adelante y no encerrarme. Los ignoré a todos. Me fui a trabajar en mi taller de carpintería, el mismo taller donde había construido muebles personalizados durante 25 años, y me hundí en el trabajo con una intensidad que asustaba incluso a mis empleados más dedicados. Trabajaba 12,
14, 16 horas al día creando mesas y sillas y gabinetes con una perfección casi maniática, porque eso era lo único que podía controlar en un mundo que me había demostrado que el amor termina en agonía. Mi hermana Patricia intentó arrastrarme de vuelta a la vida social después de un año. Organizó cenas donde casualmente había mujeres solteras de mi edad. Me invitaba a eventos donde conocería gente nueva. Me hablaba gentilmente sobre cómo Ana habría querido que fuera feliz nuevamente. Le dije con brutalidad que se metiera en sus propios asuntos y dejara de intentar arreglar algo que no estaba roto, solo transformado permanentemente. Ella lloró, dijo que me estaba perdiendo en la amargura, que me estaba volviendo una persona que ella no reconocía. Le dije que tal vez esa era precisamente la persona que era ahora y que podía aceptarla o dejarme en paz. Eligió dejarme en paz durante varios años después de eso. Los años pasaron en una rutina gris pero funcional. Trabajaba obsesivamente, mantenía mi casa limpia porque el desorden me irritaba, cocinaba comidas simples solo para mí mismo, veía documentales por las noches para apagar mi cerebro. Dormía 6 horas, repetía. Rechazaba cualquier invitación social con excusas cada vez menos elaboradas hasta que la gente dejó de invitarme. Me volví conocido en mi vecindario como el carpintero solitario que hacía trabajo excepcional, pero era difícil de tratar en el aspecto personal. Clientes aprendieron rápidamente a no hacerme preguntas personales o intentar conversación más allá de especificaciones de trabajo. Yo prefería así las cosas, limpio y transaccional y sin complicaciones emocionales. No fue que nunca me sentí solo durante esos 10 años. La soledad era una presencia constante como una niebla fría que nunca se disipaba completamente. Pero había decidido que la soledad era el precio de no arriesgarme a sentir otra vez ese dolor de ver a alguien que amas deteriorarse frente a tus ojos. Me convencí de que había tenido mi oportunidad de amor y vida compartida con Ana, que 20 años, incluyendo los 3 horribles finales, era más de lo que muchas personas conseguían, y que el resto de mi vida sería simplemente mantenerme ocupado hasta que también muriera. No era una existencia feliz, pero era manejable, predecible, segura en su tristeza consistente. Y entonces conocí a Teresa, y todo ese equilibrio cuidadosamente construido se fue directamente al infierno. Fue hace 8 meses, en las circunstancias más mundanas posibles. Una cliente me había encargado un juego de comedor completo para regalo de bodas de su hija, trabajo grande que requería varias consultas para afinar detalles. En la tercera reunión, la cliente trajo a su hermana Teresa porque necesitaba ayuda, cargando muestras de tela para que yo viera qué acabado coordinaría mejor. Teresa entró a mi taller detrás de su hermana Marta, cargando estas enormes bolsas de muestras de tela, y lo primero que noté fue que se disculpaba por absolutamente todo. Disculpa por llegar 2 minutos tarde aunque no estaban tarde. Disculpa por las bolsas voluminosas aunque eran necesarias. Disculpa por no saber nada sobre carpintería aunque nadie esperaba que supiera. Era una mujer de complexión promedio, ni alta ni baja, con cabello castaño oscuro recogido en una cola de caballo simple, sin maquillaje que yo pudiera detectar. Vestida en jeans y una blusa azul que se veía práctica más que elegante, y había algo en su manera de moverse por mi taller, tan cuidadosa de no tocar nada sin permiso, tan genuinamente fascinada por las herramientas y la madera, que me irritó porque no quería encontrar a nadie fascinante. Marta explicó que Teresa finalmente tenía tiempo libre ahora que sus padres habían fallecido. Uno hace 2 años y otro hace 6 meses, y que estaba tratando de reintegrarse a una vida social después de 20 años de ser cuidadora de tiempo completo. La manera casual en que Marta dijo esto, como si 20 años de autosacrificio total fueran algo ordinario, me hizo mirar a Teresa más cuidadosamente.
Teresa sonrojó bajo mi mirada, ese tipo de sonrojo completo que va desde el cuello hasta las mejillas y delata a alguien que no está acostumbrado a ser el centro de atención. Murmuró que no era gran cosa, que sus padres la necesitaban y ella era hija única, así que era natural que los cuidara. Pero la manera en que dijo esto, con una resignación suave que no llegaba a ser resentimiento, pero tampoco era paz completa, me hizo ver algo que reconocí. Otra persona que había pasado años cuidando a seres queridos moribundos. Otra persona que había sacrificado su propia vida en el altar del deber y amor familiar. Y contra todos mis instintos de mantener distancia emocional de cualquier ser humano, sentí una punzada de reconocimiento, de compañerismo en trauma compartido. Le pregunté qué tipo de cuidados habían requerido sus padres. Marta parecía sorprendida de que yo iniciara conversación personal. Probablemente había sido advertida sobre mi frialdad habitual, pero Teresa respondió con honestidad directa que su padre había tenido Parkinson avanzado durante 12 años y su madre Alzheimer durante 8, ambas enfermedades progresando simultáneamente hasta el punto donde los últimos 3 años, antes de que su padre muriera, ella básicamente estaba cuidando 2 personas que no podían hacer nada por sí mismas. Dijo esto sin drama, como simple enunciación de hechos, pero yo podía leer entre líneas todo lo que no estaba diciendo. Las noches sin dormir, el agotamiento físico y emocional, la devastación de ver a tus padres desaparecer pedazo por pedazo mientras sus cuerpos seguían funcionando. Le dije que mi esposa había muerto después de 3 años de enfermedad renal. No sé por qué le dije esto. No hablaba de Ana con extraños nunca, pero algo en la manera en que Teresa me miraba, sin lástima pero con comprensión genuina, me hizo sentir que ella entendería. Y entendió. Pude verlo en cómo sus ojos se suavizaron y asintió lentamente y dijo, «Entonces, ¿sabes cómo es? Cómo te cambia de formas que no puedes explicar a personas que no lo han vivido». Esa oración simple fue la cosa más verdadera que alguien me había dicho en años. La mayoría de las personas intentaban decirme cómo debía sentirme o cómo debía estar sanando. Pero Teresa simplemente reconoció que el cambio era permanente y no necesariamente superable. Después de esa reunión, pensé ocasionalmente en Teresa, pero no de manera romántica o siquiera particularmente significativa, solo como alguien que había cruzado brevemente mi órbita y con quien había compartido un momento de entendimiento mutuo. Terminé el juego de comedor para Marta, hice la entrega, pensé que eso sería todo. Pero 3 semanas después, Teresa apareció en mi taller sola, disculpándose por aparecer sin cita, explicando que Marta le había sugerido que me preguntara sobre hacer un librero personalizado, porque Teresa estaba tratando de reorganizar la casa de sus padres, que ahora era solo suya, y necesitaba espacio para los miles de libros que había acumulado durante años de leer como su principal escape. Le dije que podía hacer una cita apropiada, que no hacía consultas sin programar. Ella comenzó a disculparse nuevamente y retroceder hacia la puerta, y algo en esa prisa de salir, esa aceptación inmediata de rechazo sin siquiera pelear un poquito por lo que necesitaba, me irritó suficiente para decir, «Espera, está bien, tengo 20 minutos ahora, háblame de lo que necesitas». La gratitud en su rostro era tan desproporcionada a mi pequeña concesión que me hizo sentir incómodo. Nadie debía ser tan agradecido por 20 minutos de tiempo básico de servicio al cliente. Esos 20 minutos se convirtieron en 45 mientras Teresa me mostraba fotos de su casa, de las paredes de su sala llenas de estantes improvisados, sobrecargados con libros en múltiples idiomas. Me explicaba que necesitaba algo que maximizara espacio, pero también fuera hermoso porque los libros eran lo más importante en su vida y merecían un hogar apropiado. Hablaba de los libros con un cariño que la mayoría de las personas reservaban para hablar de hijos o amantes, describiendo cómo cada uno la había acompañado durante diferentes momentos difíciles de cuidar a sus padres,
cómo la literatura había sido su conexión con un mundo exterior cuando estaba confinada a una casa con dos personas que gradualmente dejaban de reconocerla. Le pregunté por qué nunca había considerado institucionalizar a sus padres en algún punto cuando el cuidado se volvió tan demandante. Teresa me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más profundo, algo como vergüenza, y dijo: lo consideré muchas veces, especialmente hacia el final, cuando ya no podía recordar la última vez que había dormido 8 horas seguidas. Pero eran mis padres. Me criaron sola después de que mi madre enviudó cuando yo tenía 12 años. Sacrificaron tanto por mí. ¿Cómo podía abandonarlos cuando me necesitaban más? Y luego añadió más suavemente: además, ¿quién más habría estado ahí? No tengo hermanos, no tengo pareja. No tenía otra vida esperándome afuera. Ellos eran mi vida. Esa confesión simple sobre no tener otra vida esperándola afuera me golpeó más fuerte de lo que debía. Aquí estaba una mujer que había pasado desde los 20 hasta los 40 años. 2 décadas completas que la mayoría de las personas usan para construir carreras y relaciones y familias, dedicada completamente al cuidado de sus padres moribundos. Sin resentimiento aparente, sin dramatismo, solo aceptación pragmática de lo que había sido su realidad. Y ahora, a los 40, estaba tratando de aprender cómo vivir una vida que siempre había estado en pausa. Le diseñé el librero más hermoso que había creado en años. No sé por qué puse tanto esfuerzo en ese proyecto. Normalmente mis trabajos eran perfectamente competentes pero funcionales. Pero para Teresa diseñé algo que era también obra de arte. Usé madera de cerezo con incrustaciones de nogal. Creé secciones de diferentes alturas para acomodar libros de todos tamaños. Añadí iluminación sutil integrada. Hasta tallé pequeños detalles decorativos en las esquinas que nadie me había pedido. Trabajé en ese librero por las noches después de terminar mis otros proyectos del día, y me di cuenta después de 2 semanas que estaba pensando en Teresa mientras trabajaba, imaginando su reacción cuando viera el producto final, queriendo crear algo digno de la reverencia que ella sentía por sus libros. Cuando terminé el librero 2 meses después, le llamé para coordinar la entrega e instalación. Teresa sonaba emocionada por teléfono, hablando rápidamente sobre cómo había estado reorganizando todos sus libros en anticipación, cómo había estado haciendo espacio en la sala exactamente como habíamos discutido. Cuando llegué a su casa con mi camioneta y mi herramienta, quedé momentáneamente desorientado. La casa era pequeña, pero impecablemente mantenida, con ese tipo de limpieza obsesiva que viene de años de mantener ambientes hospitalarios para enfermos. Pero lo que me detuvo fue la cantidad absoluta de libros por todas partes. Libros apilados en mesas, libros en cajas, libros organizados en montones por género o autor, o algún sistema que solo Teresa entendía. La instalación tomó 4 horas porque quería asegurarme de que todo estuviera perfectamente nivelado y seguro. Teresa me traía agua y café sin que pidiera. Me hacía preguntas sobre el proceso de carpintería con curiosidad genuina. Me contaba historias sobre libros específicos mientras yo trabajaba. Y gradualmente, mientras instalaba ese librero en su sala, algo en mi pecho que había estado congelado durante 10 años comenzó a hacer ese primer crack doloroso que precede al deshielo. No fue un momento dramático de revelación, fue más sutil que eso, solo el reconocimiento lento de que estar en presencia de Teresa me hacía sentir algo diferente de la nada emocional constante que había sido mi estado normal. Cuando terminé y le mostré el librero completo, Teresa se quedó parada frente a él sin hablar durante lo que pareció largo tiempo. Por un momento terrible pensé que no le gustaba, que había interpretado mal completamente lo que ella quería. Pero entonces se dio vuelta hacia mí y había lágrimas corriendo por sus mejillas y dijo: «Es el regalo más hermoso que alguien me ha dado jamás. No solo porque es objetivamente bello, sino porque veo cuánto cuidado pusiste en cada detalle.
Nadie nunca ha prestado tanta atención a lo que me importa. Y la manera en que dijo esto, con sorpresa genuina de que alguien la considerara suficientemente importante para semejante esfuerzo, me rompió algo fundamental. Le dije torpemente que era solo un librero, nada para llorar. Ella rió a través de las lágrimas y dijo que probablemente pensaba que era una tonta emocional llorando por muebles. Y sin pensar, sin filtrar las palabras antes de que salieran, le dije: no creo que seas tonta. Creo que has pasado tanto tiempo sin que nadie te preste atención que se siente abrumador cuando alguien lo hace. Yo entiendo eso. Y en ese momento, parados en su sala con ese librero entre nosotros y sus lágrimas todavía mojadas en sus mejillas, algo cambió irrevocablemente entre nosotros. Teresa me invitó a quedarme a tomar café. Dije que tenía otros trabajos esperando, lo cual era mentira. Ella no me presionó, pero la decepción en su rostro era tan clara que me encontré diciendo: tal vez, otra vez. Y ella sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro completo, y dijo: me gustaría eso. Conduje de vuelta a mi taller en un estado de confusión total. ¿Qué diablos acababa de pasar? ¿Por qué había puesto tanto esfuerzo en ese librero? ¿Por qué me importaba que estuviera decepcionada cuando rechacé el café? ¿Por qué seguía pensando en cómo esa sonrisa había transformado su rostro completo de ordinario a radiante? Durante las siguientes semanas, Teresa encontró razones para contactarme. Primero con preguntas técnicas sobre el cuidado del librero. Luego para decirme qué libros había colocado dónde y enviarme fotos del resultado final. Luego para preguntar si podía hacer otros proyectos pequeños para su casa. Repisas para la cocina, una mesa de trabajo para su pequeño estudio donde traducía documentos del inglés al español para ganarse la vida desde casa. Cada vez que me contactaba, mi primer instinto era buscar razones para rechazar el trabajo, para mantener distancia, pero cada vez terminaba aceptando porque en el fondo quería más excusas para estar cerca de ella. No era atracción física tradicional. Al menos no al principio. Teresa no era una mujer que llamaba la atención con su apariencia. Era el tipo de persona que pasa desapercibida en una habitación llena de gente. Pero había algo en su presencia, en la manera en que me escuchaba cuando hablaba como si cada palabra fuera importante, en cómo se entusiasmaba genuinamente con cosas simples como una nueva herramienta que yo había comprado o una técnica de carpintería que le explicaba, que hacía que querer estar cerca de ella era como un refugio de calma en mi vida que había sido rutina gris por tanto tiempo. Empezamos a tomar café juntos después de que terminaba proyectos en su casa. Al principio, conversaciones breves sobre temas superficiales, pero gradualmente profundizándose en territorio más personal. Teresa me contó sobre su infancia como hija única de madre viuda que trabajaba 2 empleos, sobre cómo había sido estudiante excelente con sueños de ser profesora de literatura, pero tuvo que abandonar la universidad en 3er año, cuando su padre fue diagnosticado con Parkinson y alguien necesitaba estar en casa durante el día. Me contó sobre cómo había aprendido traducción por Internet durante los años de cuidar a sus padres, trabajando en las horas raras cuando ambos dormían, construyendo una carrera que podía hacer desde casa, porque salir era imposible. Me contó sobre la soledad de esos 20 años, sobre cómo amigos de la escuela gradualmente dejaron de invitarla a cosas cuando siempre tenía que rechazar, sobre cómo nunca tuvo tiempo o energía para relaciones románticas, porque ¿quién querría salir con alguien cuya vida giraba completamente alrededor de padres enfermos? Me contó sobre las enfermeras de cuidado paliativo que la visitaron los últimos meses de su madre y cómo una de ellas le había dicho gentilmente que Teresa era joven todavía, que después de que esto terminara podría rehacer su vida, encontrar pareja, tal vez tener hijos si se apuraba. Teresa rió amargamente recordando eso y dijo:
como si pudieras simplemente presionar un botón de reinicio a los 40 años, como si tuviera idea de cómo siquiera comenzar a tener una vida romántica cuando nunca he tenido ni siquiera un novio de secundaria. Esa confesión me dejó sin palabras. Le pregunté si realmente quería decir que nunca había tenido ninguna relación romántica. Teresa asintió, sonrojándose nuevamente con ese rubor completo que la delataba. Dijo: «Sé que parece extraño a mi edad. La gente asume que si eres virgen a los 40, hay algo fundamentalmente roto en ti. Pero no fue una elección activa de celibato o pureza religiosa o nada dramático así. Solo fue circunstancias. No tuve tiempo para relaciones cuando era joven porque estaba cuidando a papá. Y luego, cuando mamá también enfermó, había días donde apenas podía mantenerme funcionando, mucho menos considerando salir a citas. La vulnerabilidad en esa confesión, la manera en que ella anticipaba mi juicio, pero lo compartió de todos modos, me hizo sentir como la basura humana que era, porque mi primer pensamiento no fue comprensión o empatía, fue pánico. Pánico porque reconocí que Teresa estaba desarrollando sentimientos por mí. Pánico porque yo estaba desarrollando sentimientos por ella, y pánico absoluto porque ¿qué tipo de hombre amargado y emocional manchado de 55 años se permite involucrarse con una mujer de 40 que era tan claramente inocente en términos de experiencia romántica? Yo no tenía derecho de introducir mi oscuridad en su luz. Le dije algo neutral sobre cómo entendía que las circunstancias a veces dictan nuestras vidas más de lo que quisiéramos. Teresa me miró con esa manera directa que tenía y preguntó: «¿Y tú? ¿Has tenido relaciones desde que Ana murió?» La pregunta me tomó desprevenido. Negué con la cabeza. Ella preguntó por qué no, y me encontré diciéndole la verdad, porque decidí que era más fácil estar solo que arriesgarme a sentir otra vez ese tipo de dolor. Porque me volví un hombre difícil y amargado que no es buena compañía para nadie, porque encerré todas las partes de mí que podían amar y olvidé dónde puse la llave. Teresa alcanzó su mano a través de la mesa de su cocina, donde estábamos sentados, y tocó la mía suavemente. Dijo: «No creo que seas amargado, creo que estás herido. Hay una diferencia». Esa simple distinción, esa negativa a aceptar mi autocaracterización de monstruo emocional, hizo algo que no esperaba. Hizo que quisiera ser mejor de lo que era. Hizo que quisiera encontrar esa llave que había perdido y desenterrar las partes de mí que había enterrado con Ana. Los siguientes meses fueron un proceso gradual de acercamiento mutuo que se sentía como dos animales salvajes que habían sido heridos aprendiendo a confiar otra vez. Teresa y yo comenzamos a vernos regularmente, incluso cuando no había pretexto de proyectos de carpintería. Ella me invitaba a cenas que cocinaba, comidas simples pero deliciosas que comíamos mientras hablábamos sobre libros que ella amaba y que me recomendaba. Yo la invitaba a mi taller para mostrarle proyectos en los que estaba trabajando, enseñándole técnicas básicas de carpintería que ella absorbía con entusiasmo genuino. Pero durante todo ese tiempo mantuve cuidadosamente distancia física y emocional apropiada. No coqueteaba, no tocaba más de lo estrictamente necesario, no hacía ninguna indicación de que esto era algo más que amistad, porque la verdad era que estaba aterrorizado de lo que sentía creciendo en mi pecho cada vez que la veía. Aterrorizado de que si me permitía amar a Teresa, de alguna manera la contaminaría con toda la amargura y dureza que había desarrollado. Aterrorizado de que yo, que había visto el amor terminar en agonía prolongada, no tenía derecho de ofrecer algo tan manchado a alguien tan genuinamente bueno. Teresa nunca presionó por más de lo que yo estaba dispuesto a dar, lo cual de alguna manera hacía todo más difícil. Si hubiera sido más agresiva, más obvia en sus intenciones, habría podido rechazarla claramente y terminar esto antes de que fuera más lejos. Pero ella solo estaba ahí, consistentemente amable, consistentemente interesada en mí, consistentemente haciendo que quisiera ser mejor. Y gradualmente me di cuenta
de que estaba cayendo en algo que no sabía cómo manejar, porque había olvidado completamente cómo se sentía estar en las etapas iniciales del amor. El punto de inflexión vino hace 2 semanas. Teresa me había invitado a cenar en su casa, algo que habíamos hecho docenas de veces sin incidente. Pero esa noche, algo fue diferente. Tal vez era la manera en que la luz de las velas que ella había encendido jugaba en su rostro. Tal vez era el vino que habíamos compartido haciendo que mis defensas estuvieran más bajas de lo usual. Tal vez era simplemente que había alcanzado algún punto de saturación emocional donde ya no podía seguir negando lo que sentía. Estábamos sentados en su sofá después de la cena, más cerca de lo usual, y Teresa estaba mostrándome fotos en su teléfono de cuando era niña con sus padres antes de que enfermaran. Había una foto en particular de ella alrededor de los 10 años, parada entre sus padres en un parque, los 3 riendo genuinamente, y ella comentó: «Esta fue probablemente la última foto donde todos éramos realmente felices antes de que todo se complicara». La tristeza en su voz era tan profunda que sin pensar puse mi brazo alrededor de sus hombros, en lo que fue intención de ser gesto consolador. Teresa se recargó en mí, su cabeza descansando en mi hombro, y suspiró tan profundo que sentí su cuerpo completo estremecerse. Dijo suavemente: «Gracias, Miguel». Le pregunté por qué me estaba agradeciendo. Ella dijo: «Por verme, por no tratarme con lástima o como algún caso triste, por hacer que me sienta como una persona completa, en lugar de solo la mujer que sacrificó todo por sus padres». Y algo en la manera en que dijo esto, en la necesidad desnuda en su voz, rompió las últimas resistencias que había estado manteniendo. Me escuché decir: «Teresa, necesito ser honesto contigo sobre algo». Ella se enderezó, me miró con esos ojos enormes y esperó. Y me obligué a decir las palabras que había estado evitando durante meses. «Creo que me estoy enamorando de ti. Y eso me aterroriza porque no tengo derecho de traer toda mi oscuridad a tu vida. Has pasado por suficiente sin añadir un hombre amargado que probablemente no recuerda cómo amar apropiadamente». El silencio que siguió fue uno de los más largos de mi vida. Teresa me miraba con expresión que no podía leer completamente. Shock mezclado con algo más. Luego muy lentamente preguntó: «¿Realmente crees que soy tan frágil, tan pura que contaminarías solo por estar cerca?» Su tono no era acusatorio, sino genuinamente curioso. Le dije que no era sobre fragilidad, sino sobre que ella merecía algo mejor que alguien tan emocionalmente dañado. Teresa negó con su cabeza y dijo algo que no esperaba. «Miguel, pasé 20 años cuidando personas moribundas. Vi literalmente la peor parte de la condición humana cada día. La indignidad de cuerpos fallando, la crueldad de mentes deteriorándose, la devastación de perder a las personas que amas pedazo por pedazo. No soy tan inocente o pura como crees. Solo soy inexperta en romance, no en dolor». Esa distinción me detuvo completamente. Tenía razón. Yo la había estado viendo como algún tipo de ángel intocado, cuando la realidad era que había soportado trauma diferente, pero igualmente devastador al mío. Su falta de experiencia romántica no la hacía frágil, solo la hacía inexperta en ese aspecto específico de vida. Le pregunté qué estaba diciendo. Teresa tomó mi mano, sosteniendo firmemente aunque la suya temblaba, y dijo: «Estoy diciendo que yo también siento algo por ti. No sé exactamente qué es, porque no tengo nada con qué compararlo, pero sé que pienso en ti constantemente, que los días cuando te veo son mejores que los días cuando no, que quiero conocer absolutamente todo sobre ti. Si eso es amor, entonces sí, te amo también. Y si estás asustado, está bien, porque yo también estoy aterrorizada. Pero tal vez podemos estar asustados juntos en lugar de estar solos». Y ahí, en su sala con su confesión honesta flotando entre nosotros, tomé la decisión más aterradora y valiente de los últimos 10 años. Me incliné y la besé. Fue torpe porque ambos estábamos temblando, porque ella claramente no tenía idea de qué hacer, y yo estaba tan oxidado
que básicamente tampoco. Pero también fue el momento más tierno y significativo que había experimentado desde antes de que Ana enfermara, ese tipo de vulnerabilidad pura que solo viene cuando dos personas deciden conscientemente bajar todas sus defensas. Teresa se separó después de ese primer beso, ojos enormes y mejillas completamente rojas, y rió nerviosamente. Dijo: «Lo siento, probablemente fui terrible en eso. Nunca he, ya sabes». Le dije que había sido perfecto precisamente porque no era técnicamente perfecto, porque era real y honesto y nuestro. La besé otra vez, más lentamente esta vez, dándole tiempo para aprender el ritmo. Y gradualmente sentí su cuerpo relajarse contra el mío, mientras encontraba su propia manera de responder. No fuimos más lejos que besos esa noche, lo cual fue correcto para ambos. Teresa necesitaba tiempo para procesar esta nueva dimensión física de nuestra relación, y yo necesitaba tiempo para ajustarme a la realidad de que estaba permitiéndome sentir algo profundo otra vez. Cuando me fui de su casa alrededor de medianoche, ambos sabíamos que algo fundamental había cambiado irrevocablemente entre nosotros. Las siguientes 2 semanas fueron período de ajuste extraño donde ambos intentamos navegar esta nueva relación romántica. Teresa claramente no tenía marco de referencia para cómo se suponía que funcionaban estas cosas. Hacía preguntas que habrían sido cómicas si no fueran tan genuinas. ¿Con qué frecuencia debíamos vernos? ¿Era apropiado que ella me mandara mensajes de texto primero o debía esperar que yo iniciara? ¿Qué significaba exactamente cuando yo decía que la amaba? Estas preguntas que la mayoría de las personas aprenden a navegar en su adolescencia y veintenas, Teresa las estaba enfrentando por primera vez. A los 40, y yo, que había olvidado completamente cómo ser pareja romántica de alguien, estaba igualmente perdido, pero desde dirección opuesta. ¿Cómo equilibraba darle espacio para aprender a su propio ritmo con mostrarle afecto? ¿Cómo navegaba la intimidad física progresiva con alguien que nunca había experimentado ninguna de eso? ¿Cómo me aseguraba de no abrumarla o presionarla, mientras también siendo honesto sobre lo que estaba sintiendo? Mi hermana Patricia notó el cambio en mí cuando nos encontramos accidentalmente en el supermercado 3 semanas después de que Teresa y yo oficialmente comenzamos nuestra relación. Me dijo que me veía diferente, más ligero de alguna manera, y preguntó qué había cambiado. Le conté sobre Teresa, esperando tal vez juicio sobre la diferencia de edad o circunstancias poco convencionales. En lugar de eso, Patricia me abrazó y dijo con lágrimas en sus ojos: «Finalmente, finalmente estás volviendo a la vida». Su alivio obvio me hizo darme cuenta de cuánto mi familia había estado preocupada por mí durante estos años de aislamiento autoimpuesto. Patricia insistió en conocer a Teresa, así que organicé una cena donde las 3 nos reuniríamos. Teresa estaba nerviosa de una manera que encontré adorable y preocupante a la vez, cambiándose de ropa 3 veces antes de decidir qué ponerse, practicando temas de conversación en el auto camino al restaurante. Le dije que Patricia ya la amaba solo por hacerme feliz, pero Teresa insistía en que las primeras impresiones importaban especialmente porque nunca había hecho esto de conocer la familia de una pareja. La cena fue mejor de lo que me atreví a esperar. Patricia y Teresa conectaron inmediatamente sobre amor compartido por literatura. Patricia, siendo profesora de secundaria, con pasión por hacer que estudiantes leyeran clásicos. Teresa floreció bajo la atención genuina de Patricia, relajándose gradualmente mientras hablaban sobre autores favoritos y compartían recomendaciones. En algún punto, Patricia me miró a través de la mesa con expresión que claramente decía: «Te gusta mucho esta mujer y estoy tan feliz por ti». Y sentí algo en mi pecho que no había sentido en años, esperanza pura no contaminada por cinismo. Después de la cena, cuando llevaba a Teresa de vuelta a su casa, ella estaba radiante de una manera que no había visto antes. Dijo: «Tu hermana es maravillosa»,
Y la manera en que me mirabas durante la cena, Miguel, me hacía sentir como si fuera la persona más importante en el mundo. Le dije que para mí lo era. Teresa se sonrojó, pero también me miró directamente y preguntó, ¿qué significa eso exactamente? ¿A dónde va esto entre nosotros? Era pregunta justa, que merecía respuesta honesta. Le dije que no sabía exactamente a dónde íbamos, porque hacía tanto tiempo que no navegaba relación romántica, que estaba básicamente improvisando, pero que sabía que quería seguir viéndola, aprendiendo sobre ella, construyendo algo juntos, que me asustaba la intensidad de lo que sentía, pero que también era la cosa más viva que había sentido en una década. Teresa asintió lentamente y luego preguntó la cosa que sabía había estado en su mente. ¿Y la parte física? No solo besos, sino todo lo demás. Sé que tengo 40 años y es ridículo ser tan inexperta, pero no quiero decepcionarte o hacer esto mal. La vulnerabilidad en esa confesión me rompió y me sanó simultáneamente. Le tomé la cara entre mis manos y le dije, Teresa, escúchame muy cuidadosamente. No hay forma correcta o incorrecta de hacer esto. No hay calendario o expectativas. Vamos a nuestro propio ritmo, el que se sienta correcto para ambos. Y no hay ninguna presión de mi parte para nada que no estés lista. Ella tenía lágrimas en sus ojos cuando preguntó, ¿pero qué pasa si nunca estoy lista? ¿Qué pasa si la idea me aterroriza demasiado? Le dije, entonces no lo hacemos hasta que, y a menos que cambies de opinión. Y si nunca cambias de opinión, encontramos manera de hacer que esto funcione de todos modos. Teresa me besó entonces con una intensidad que no había mostrado antes. Un beso que sentía como gratitud y deseo mezclados juntos. Y cuando se separó, susurró, quiero intentar. No ahora, no esta noche, pero pronto, porque confío en ti de una manera que nunca he confiado en nadie. Esas palabras llevaban peso enorme, dado su historia de nunca haber confiado su cuerpo o corazón a nadie románticamente. No respondí con palabras, solo la abracé mientras ambos procesábamos la enormidad de lo que estábamos construyendo juntos. Eso nos trae esta mañana a este café donde le he confesado que me estoy enamorando de ella y donde sus manos tiemblan mientras sostiene su taza de té. Después de que sus dedos tocan los míos y ella confiesa que también siente algo, pero no sabe exactamente qué, porque nunca ha sentido esto antes, nos quedamos sentados en silencio por momento que se siente infinito. Y entonces Teresa pregunta, ¿ahora qué? ¿Cómo hacemos esto? Le digo honestamente, no lo sé, hace 10 años que no hago esto, y cuando lo hacía, era con Ana quien me conocía desde que ambos teníamos 25. Esto es territorio completamente nuevo para mí también. Teresa parece encontrar consuelo en eso, en saber que ambos estamos navegando sin mapa. Dice, entonces, supongo que lo descubrimos juntos. Asiento. Supongo que sí. Pasamos las siguientes 2 horas en ese café, hablando sobre qué queremos que sea esta relación, qué miedos tenemos, qué expectativas. Teresa admite que su miedo más grande es que eventualmente me cansaré de su inexperiencia, que encontraré su falta de conocimiento romántico y sexual más irritante que encantadora. Le digo que mi miedo más grande es exactamente opuesto, que mi amargura y dureza gradualmente apagarán su luz natural, que mi daño emocional la dañará también. Teresa me mira con expresión seria y dice, Miguel, necesito que entiendas algo. No soy delicada flor que se marchitará al primer viento fuerte. Sobreviví 20 años de cuidar padres moribundos, de limpiar sus cuerpos cuando perdían control de funciones básicas, de ver personas que amaba desaparecer en sus propias mentes. Tu amargura no me asusta porque entiendo completamente de dónde viene. Lo que me asustaría es si no me dejaras estar ahí contigo en ella, si me tratara como si fuera demasiado pura para manejar tus partes oscuras. Sus palabras me obligan a reevaluar completamente cómo la he estado viendo. Tiene razón, he estado tratándola como si fuera hecha de cristal, cuando la realidad es que es mucho más fuerte de lo que le he dado crédito. Le digo, tienes razón.
He estado proyectando mi propia culpa sobre ti, asumiendo que necesitabas protección de mí, cuando lo que realmente estaba haciendo era protegerme a mí mismo de la posibilidad de lastimarte. Teresa sonríe suavemente y dice: todos nos protegemos, pero en algún punto tienes que decidir si la protección vale más que la conexión. Esa noche, cuando vuelvo a mi casa después de dejar a Teresa en la suya, mi hermana Patricia llama. Dice que Teresa la contactó para agradecerle por ser tan amable en la cena y que aprovechó para tener conversación más honesta sobre su relación conmigo. Patricia dice: Teresa me confesó que está enamorada de ti, pero aterrorizada porque no tiene idea de cómo ser pareja de alguien. Y yo le dije que tú estás igualmente perdido, pero desde lugar diferente. Miguel, ustedes dos son como dos personas que olvidaron cómo caminar tratando de enseñarse mutuamente. Es caótico, pero también es hermoso. Le pregunto a Patricia honestamente: ¿crees que tengo derecho de estar con alguien tan sin manchar? Patricia suspira profundo. Miguel, para de actuar como si fueras monstruo emocional. Sí, estuviste amargado. Sí, te encerraste. Pero esas fueron respuestas a trauma horrible, no defectos de carácter fundamentales. Y Teresa no es niña inocente, es mujer adulta que ha visto su propia versión de infierno. Los dos merecen felicidad, y si pueden encontrarla juntos, no sabotees eso con culpa autoinducida. Las palabras de Patricia se quedan conmigo durante días siguientes, mientras Teresa y yo continuamos navegando esta nueva relación. Empezamos a pasar más tiempo juntos, no solo cenas ocasionales, sino días completos. Ella viene a mi taller los sábados y trabajamos juntos. Yo en mis proyectos de carpintería, mientras ella traduce documentos en laptop, simplemente disfrutando presencia del otro. Vamos a librerías, donde Teresa se pierde durante horas, mientras yo la sigo pacientemente, sonriendo mientras ella describe con pasión por qué ciertos libros son importantes. Cocinamos juntos en su cocina, proceso caótico porque ninguno es particularmente coordinado, pero que resulta en comidas decentes y muchas risas. Y gradualmente, muy gradualmente, la intimidad física entre nosotros progresa. Teresa toma la iniciativa más de lo que esperaba, probablemente porque controlar el ritmo la hace sentir más segura. Una noche me pide que me quede en su casa en lugar de irme a la mía. Dormimos en su cama, pero solo durmiendo realmente, ella acurrucada contra mi pecho, mi brazo alrededor de ella, ambos completamente vestidos. En la mañana dice: nunca había dormido con otra persona antes. Es agradable sentirse segura así. Otra noche, semanas después, me pregunta si puede ver las cicatrices emocionales de las que hablo. Le digo que no son cicatrices físicas, sino metáforas de cómo el dolor te cambia. Ella dice que entiende eso, que ella también tiene sus propias cicatrices invisibles de años de sacrificio, y entonces lentamente comienza a desabotonar su blusa mientras mantiene contacto visual directo, claramente nerviosa, pero también determinada. Le detengo las manos gentilmente y pregunto: ¿estás segura? Ella asiente. Quiero que me veas, toda yo, y quiero verte a ti. Lo que sigue es uno de los momentos más tiernos e intensamente vulnerable de mi vida. No es seducción sofisticada de película. Es dos personas de mediana edad con cuerpos que muestran su edad y sus historias, revelándose mutuamente con mezcla de nerviosismo y confianza. Teresa tiene estrías de cuando aumentó peso cuidando a sus padres porque comía por estrés. Yo tengo cicatriz de cirugía de rodilla de hace años y abdomen que ya no es firme como en mis 20s. Pero la manera en que nos miramos mutuamente no es con juicio, sino con aceptación tierna de que estos cuerpos imperfectos vienen con las personas que amamos. Cuando finalmente hacemos el amor, semanas después de esa primera vez de desnudarnos mutuamente, es torpe y dulce y significativo, de maneras que no puedo completamente articular. Teresa claramente no tiene idea de qué hacer. Se mueve con incertidumbre que habría sido cómica en otras circunstancias, pero que aquí es simplemente honesta. Le guío gentilmente.
Le digo que no hay manera incorrecta de hacer esto, que estamos aprendiendo juntos qué nos gusta, y cuando termina ella llora, no de tristeza, sino de alivio abrumador de finalmente haber experimentado esta cosa que había construido tanto en su mente durante 40 años. Me pregunta después, ¿estuvo bien? ¿No te decepcioné? Le digo la verdad absoluta. Teresa fue perfecto, no porque fuera técnicamente perfecto, porque definitivamente ambos estamos oxidados, sino porque fue real y honesto, y nosotros. Ella se acurruca contra mí y susurra, tenía tanto miedo de no saber cómo hacerte feliz. Le digo, ya me haces feliz solo por existir en mi vida. Todo lo demás es extra. Los meses siguientes son proceso de aprender a estar en relación nuevamente para ambos. No es todo romántico y perfecto. Tenemos nuestros conflictos y malentendidos. Teresa a veces es tan insegura sobre si está haciendo las cosas correctamente que se paraliza con indecisión. Yo a veces regreso a mis viejos patrones de cerrarse cuando las emociones se sienten demasiado intensas. Pero cada vez que tropezamos, hablamos sobre ello. Aprendemos, ajustamos. Mi círculo social, que había encogido a casi nada durante mis años de aislamiento, comienza a expandirse nuevamente mientras Teresa me presenta a las pocas amigas que mantuvo contacto durante años de cuidar sus padres. Son mujeres que la conocen desde secundaria, que vieron su sacrificio y que están genuinamente emocionadas de verla finalmente en relación romántica. Al principio me miran con sospecha protectora, claramente evaluándome, pero gradualmente se relajan cuando ven cómo trato a Teresa, con respeto y cariño constante. Patricia organiza cena familiar donde traigo a Teresa para conocer resto de mi familia, mis 2 hermanos menores y sus esposas e hijos. Es abrumador para Teresa estar rodeada de tanta gente y ruido después de años de vida tranquila y aislada, pero se maneja con gracia. Mis sobrinos la adoran porque les habla sobre libros que están leyendo en escuela con entusiasmo genuino. Mis hermanos me llevan aparte en algún momento y el mayor dice, es buena persona, Miguel, no la arruines con tu cabeza dura. 6 meses después de conocernos, Teresa y yo estamos lo suficientemente establecidos en nuestra relación como para tener conversación sobre futuro a largo plazo. Una noche, mientras estamos acostados en su cama después de hacer el amor, ella pregunta, ¿te ves conmigo en 5 años? Es pregunta cargada que merece respuesta honesta. Le digo, sí, pero necesito ser honesto contigo sobre algo. No quiero casarme otra vez. El matrimonio con Ana terminó siendo asociado en mi mente con enfermedad y muerte, y no creo que pueda separar esas asociaciones. Pero quiero estar contigo, vivir contigo eventualmente si eso es lo que quieres, construir vida juntos. Solo sin el papel legal. Teresa procesa esto silenciosamente por momento largo. Luego dice, ¿y qué pasa con hijos? Sé que probablemente es muy tarde para mí biológicamente, pero ¿alguna vez consideraste adoptar? La pregunta me toma desprevenido. Ana y yo nunca tuvimos hijos, y después de que murió, asumí que ese capítulo estaba completamente cerrado. Pero con Teresa, la idea de criar niños juntos es menos aterradora de lo que esperaría. Le digo, nunca lo consideré, porque pensé que mi vida de padre había pasado. Pero si es algo que realmente quieres, estoy abierto a discutirlo. Teresa niega con cabeza lentamente. No sé si realmente lo quiero, o si solo siento que debería quererlo, porque es lo que se supone que las mujeres desean. Pasé 20 años cuidando personas, y honestamente, la idea de cuidar niños pequeños suena agotadora. Su honestidad me hace reír. Le digo, entonces no tengamos hijos. Podemos ser la pareja de mediana edad que viaja cuando queremos y duerme hasta tarde los fines de semana y gasta dinero en nosotros mismos en lugar de en universidad para hijos. Teresa sonríe. Eso suena perfecto realmente. Pero entonces su expresión se vuelve más seria. Pero Miguel, necesito saber, ¿todavía piensas en Ana? ¿Todavía la amas? Es pregunta que ha estado claramente en su mente, pero que ha tenido miedo de preguntar.
Le doy la respuesta más honesta que puedo. Siempre voy a amar la memoria de quien Ana era antes de que enfermara. Pero esa versión de ella murió mucho antes de que su cuerpo dejara de funcionar. La mujer que estuve casado los últimos 3 años de su vida era alguien diferente, alguien consumido por dolor y desesperación. Y sí, a veces pienso en ella, en cómo habrían sido las cosas si no hubiera enfermado. Pero no estoy enamorado de un fantasma, Teresa. Estoy enamorado de ti, la persona real sentada frente a mí ahora. Teresa tiene lágrimas en sus ojos, pero está sonriendo. Dice, gracias por ser honesto. Creo que habría estado más preocupada si hubieras dicho que nunca piensas en ella, porque eso significaría que estás evitando procesar en lugar de realmente haberlo procesado. Su comprensión madura de cómo funciona el duelo me recuerda otra vez que no es la niña inocente que inicialmente asumí, sino mujer que entiende profundamente la complejidad del amor y pérdida. 1 año después de conocernos, Teresa y yo decidimos mudarnos juntos. No en mi casa porque tiene demasiadas memorias de Ana, y no en la suya porque tiene demasiadas asociaciones con años de cuidar padres moribundos. Encontramos apartamento nuevo para ambos, espacio neutral, donde podemos construir memorias juntos sin fantasmas del pasado colgando sobre nosotros. El proceso de combinar nuestras vidas es sorprendentemente suave, considerando que ambos vivimos solos por tanto tiempo. Negociamos espacio de estantería para sus miles de libros y espacio de taller para mis herramientas de carpintería. Mezclamos nuestros muebles y decoraciones, creando hogar que refleja ambos de nosotros. Patricia viene a ayudarnos con la mudanza y en algún punto me lleva aparte. Dice, mira tu cara, Miguel. Estás sonriendo genuinamente. No puedo recordar la última vez que te vi así antes de Teresa. Le digo que tiene razón, que Teresa me ha devuelto a versión de mí mismo que pensé había muerto con Ana. Patricia abraza y dice, no, ella no te devolvió a viejo tú, te ayudó a convertirte en nuevo tú, alguien que lleva el dolor del pasado, pero no es definido por él. Vivir con Teresa revela aspectos de su personalidad que no había visto en nuestras interacciones previas. Descubro que es increíblemente organizada hasta el punto de compulsión, probablemente hábito desarrollado durante años de manejar medicaciones y citas médicas múltiples para sus padres. Descubro que habla con los libros mientras lee, haciendo comentarios en voz alta sobre decisiones de personajes o giros de trama. Descubro que canta en la ducha, no particularmente bien, pero con entusiasmo que hace sonreír. Y ella descubre que soy gruñón por las mañanas hasta que tomo café, que dejo herramientas en lugares aleatorios cuando estoy trabajando en proyecto, que veo documentales de crímenes reales para relajarme en las noches. Estas pequeñas irritaciones de vivir juntos podrían haber sido conflictos, pero ambos hemos vivido suficiente vida para entender que las manías de otra persona son parte del paquete de amarlos. Negociamos compromisos. Ella trata de ser menos compulsiva sobre organización, yo trato de ser más consciente de recoger mis herramientas. Y cuando tenemos días difíciles, donde nuestras diferencias chocan más de lo usual, ambos recordamos que elegimos esto. Elegimos el desorden hermoso de vida compartida sobre soledad perfectamente controlada, de vivir solos. Teresa comienza a florecer de maneras que no había previsto. Con tiempo y espacio emocional que nunca tuvo antes, empieza a perseguir cosas que siempre quiso hacer, pero nunca pudo. Se inscribe en clases de literatura en universidad local, no por crédito, sino solo por placer de discutir libros con otros que los aman. Comienza blog sobre traducción literaria que gana seguimiento pequeño pero dedicado. Hace amigas nuevas entre compañeros de clase y comunidad en línea, y yo, que había encogido mi mundo a solo trabajo durante tantos años, empiezo a expandir también. Acepto proyectos más creativos que había estado rechazando. Me junto con viejos amigos que había dejado de contactar. Incluso considero tomar aprendiz en mi taller para eventualmente pasar el negocio.
Pero no todo es crecimiento fácil y lineal. 2 años en nuestra relación, Teresa tiene crisis emocional severa. Estamos en supermercado cuando ve señora mayor en silla de ruedas siendo empujada por lo que parece ser su hija adulta. Teresa se paraliza en medio del pasillo, mirando a esta mujer y su cuidadora, y cuando me doy vuelta para ver por qué se detuvo, hay lágrimas corriendo por su cara. La llevo fuera del supermercado, la sostengo mientras llora en estacionamiento y eventualmente logra explicar entre sollozos que ver esa escena trajo de vuelta todos los recuerdos de años cuidando a sus padres, toda la culpa de sentirse aliviada cuando murieron, toda la rabia reprimida por haber sacrificado sus años de juventud. Es primera vez que la veo realmente desmoronarse, primera vez que el barniz de aceptación pacífica se agrieta para revelar dolor crudo debajo, y mi instinto, desarrollado durante años de cuidar a Ana cuando estaba mal, es intentar arreglar, decir algo que haga sentir mejor. Pero me obligo a simplemente sostenerla, dejarla sentir lo que necesita sentir sin intentar minimizar o racionalizar. Cuando finalmente se calma, Teresa dice, «Lo siento, sé que pensabas que ya había procesado todo eso». Le digo, «El trauma no funciona así, no hay línea de meta donde declaras victoria y nunca piensas en ello otra vez. A veces solo te golpea inesperadamente». Esa noche convenzo a Teresa de considerar terapia, algo que debió haber hecho hace años, pero nunca tuvo recursos o tiempo. Encuentra terapeuta especializada en duelo complicado y cuidadores familiares, y comienza proceso lento de desempacar todo lo que cargó durante 2 décadas. Es trabajo duro y doloroso. Hay días donde regresa de sesiones completamente agotada emocionalmente, pero también es necesario, y puedo ver gradualmente cómo ayuda a liberar algunas cargas que había estado cargando en silencio. Inspirado por progreso de Teresa en terapia, considero ir yo también. Mi hermana ha estado sugiriéndolo suavemente durante años, pero yo siempre rechazaba con excusa de que estaba bien. Pero, viendo cómo terapia ayuda a Teresa a procesar su pasado, me doy cuenta de que tal vez yo también tengo cosas que necesitan ser procesadas apropiadamente. Encuentro terapeuta que se especializa en duelo complicado, y comienzo mi propio viaje de desempacar, no solo el dolor de perder a Ana, sino también la amargura que desarrollé en años siguientes. Un día mi terapeuta me pregunta algo que nunca había considerado. ¿Alguna vez te permitiste realmente hacer duelo por Ana? No solo su muerte, sino la pérdida de la vida que pensabas que tendrías con ella. Y me doy cuenta de que no, nunca lo hice. Fui directo de cuidador a viudo, a amargado, sin realmente procesar lo que había perdido. Había estado tan ocupado sobreviviendo que nunca me detuve a llorar apropiadamente. Esa sesión es primera vez en años que lloro sobre Ana. No solo por su muerte, sino por todo lo que perdimos juntos. Los viajes que nunca tomamos porque estaba demasiado enferma. Los hijos que nunca tuvimos porque no hubo tiempo. Las conversaciones que nunca tuvimos porque su enfermedad se tragó todo. Cuando llego a casa esa noche, Teresa inmediatamente ve que algo pasó. Le cuento sobre la sesión, sobre finalmente llorar apropiadamente por Ana. Teresa me sostiene mientras hablo, y cuando termino, dice algo profundo. Es bueno que llores por ella. Significa que estás honrando lo que tuvieron en lugar de solo intentar enterrarlo. Y no amenaza lo que tenemos nosotros, porque amor no es recurso finito. Puedes amar la memoria de Ana y amarme a mí simultáneamente sin que uno disminuya al otro. Su comprensión madura de esto, su falta de celos o inseguridad sobre mi pasado con Ana, es una de las razones por las cuales funciona nuestra relación. Teresa no espera ser todo para mí o reemplazar lo que perdí. Solo espera ser ella misma y que eso sea suficiente. Y lo es, más que suficiente. 3 años en nuestra relación, Patricia me llama con noticia difícil. Nuestro hermano menor Carlos fue diagnosticado con cáncer. Es tratable, pronóstico es bueno, pero aún así es cáncer y está asustado. Mi primera reacción instintiva es pánico.
porque enfermedad seria desencadena todos mis traumas sobre perder a Ana. Pero Teresa, que conoce demasiado bien lo que viene cuidar a alguien enfermo, se convierte en roca que me sostiene mientras apoyo a Carlos durante su tratamiento. Voy con Carlos a citas de quimioterapia cuando su esposa no puede. Me quedo con él después de tratamientos cuando se siente horrible. Hago trabajos de carpintería simples en su casa que él ya no tiene energía para hacer. Y Teresa está ahí también, llevando comida a su familia, ofreciéndose a quedarse con sus hijos cuando ambos padres están en hospital, compartiendo con esposa de Carlos todos los trucos pequeños que aprendió durante años de cuidar sus propios padres sobre cómo manejar medicaciones y efectos secundarios. Ver Teresa en modo de cuidadora me da perspectiva nueva sobre qué sacrificó durante 20 años. Ella salta a acción, con competencia automática que solo viene de años de experiencia. Sabe instintivamente qué se necesita antes de que alguien lo pida. Anticipa problemas antes de que surjan. Es hermoso verla usar todo ese conocimiento duramente ganado para ayudar a otros, transformando su trauma pasado en servicio presente. Y también es triste darme cuenta más plenamente de cuánto de su vida dedicó a este tipo de cuidado cuando debería haber estado construyendo su propia vida. Una noche después de visitar a Carlos en hospital, Teresa se desmorona otra vez. Dice: ver a Carlos me recuerda demasiado a mis padres. Y sé que suena terrible, pero parte de mí está enojada de estar en esta posición otra vez, cuidando a alguien enfermo, cuando pensé que había terminado con eso. Le digo que su honestidad no es terrible, es humana, que es perfectamente razonable no querer revivir trauma, incluso ayudando a alguien que amamos. Teresa dice: pero no puedo no ayudar. Sé cómo hacerlo, y Carlos te necesita, y su familia necesita apoyo. Así que lo haré, pero necesitaba decir en voz alta que no quiero. Su habilidad de sostener ambas verdades simultáneamente, de ayudar mientras también reconoce resentimiento por tener que hacerlo, es lección para mí. Durante años, cuando cuidaba a Ana, nunca me permití admitir lo que realmente sentía, sobrecarga de cuidado, porque parecía traición a ella. Pero Teresa está modelando que puedes amar a alguien y aún resentir las circunstancias. Puedes ayudar generosamente mientras también reconoces costo personal. No son contradictorios, son ambos reales. Carlos responde bien al tratamiento y después de 6 meses está en remisión. Su experiencia sacude toda nuestra familia de maneras predecibles. Hace que todos reevaluemos prioridades y apreciemos tiempo juntos más conscientemente. Patricia organiza reuniones familiares regulares que había dejado de hacer durante mis años de aislamiento. Teresa y yo asistimos y gradualmente ella se convierte en parte de tejido de mi familia en manera que se siente natural más que forzada. Mis sobrinos comienzan a llamarla tía Teresa, lo cual la emociona hasta lágrimas, primera vez que pasa. Ella, que nunca tuvo familia extendida porque era hija única de madre viuda, ahora tiene primos políticos y cuñados y toda la hermosa complicación de estructura familiar grande. Y yo, que había cortado lazos con tanto después de que Ana murió, estoy reintegrándome en mi propia familia de maneras que no aprecié completamente durante años de estar encerrado en amargura. 4 años en nuestra relación, Teresa me hace pregunta que había estado claramente considerando durante mucho tiempo. Estamos en cama una noche, ese tiempo tranquilo antes de dormir, cuando conversaciones importantes a menudo emergen, y ella dice: «Miguel, ¿eres feliz? Realmente feliz, no solo funcionalmente contento». La pregunta me toma desprevenido porque la respuesta es tan obviamente sí que no esperaba necesitar articularla. Le digo: «Teresa, eres la mejor cosa que me ha pasado en 15 años. Me devolviste a la vida cuando estaba básicamente existiendo como zombie. ¿Cómo podría no ser feliz?». Teresa se mueve para poder verme directamente y dice:
porque a veces todavía veo sombras de ese hombre amargado que conocí hace 4 años. Veo cómo te tensas cuando alguien menciona enfermedad o hospitales. Veo cómo todavía te cierras emocionalmente cuando cosas se sienten demasiado intensas. Y me pregunto si estando conmigo está forzándote a enfrentar cosas que preferirías seguir evitando. Su observación es incómodamente perspicaz. Tienes razón que estar en relación romántica después de todo este tiempo ha forzado confrontar partes de mí mismo que había enterrado exitosamente durante años. Le digo honestamente, sí, estar contigo me ha forzado a hacer trabajo emocional que he preferido evitar. Pero eso es cosa buena, Teresa. Antes de ti estaba atascado en patrón donde dolor de perder a Ana definía todo sobre cómo me movía por el mundo. Todavía cargo ese dolor, probablemente siempre lo haré, pero ya no es lo único que cargo. También cargo alegría de despertarme junto a ti cada mañana. También cargo gratitud de haber conseguido segunda oportunidad de amor cuando pensé que ese capítulo estaba cerrado. También cargo esperanza sobre futuro que ni siquiera sabía que era posible antes de conocerte. Teresa tiene lágrimas en sus ojos, pero está sonriendo. Dice, yo siento lo mismo. Antes de ti, había aceptado que mi vida sería solo solitaria existencia de trabajar y leer hasta que muriera. Había renunciado a idea de amor romántico o compañerismo o cualquier tipo de intimidad. Y entonces apareciste con tu amargura y tu honestidad brutal, y tu incapacidad de pretender cosas que no sientes, y lentamente me mostraste que todavía era posible tener las cosas que pensé que había sacrificado permanentemente. Nos quedamos acostados en silencio por un tiempo después de eso, sosteniendo manos en la oscuridad, ambos procesando la enormidad de lo que hemos construido juntos. Y me doy cuenta de que esta es la respuesta a pregunta que me hice en ese café hace 4 años, cuando confesé mis sentimientos por primera vez. ¿Cómo hacemos esto? La respuesta es, un día a la vez, con honestidad brutal sobre nuestros miedos y daños, con paciencia para tropiezos inevitables, con gratitud por haber encontrado a alguien dispuesto a hacer este trabajo difícil juntos. Ahora estoy sentado en mi taller en tarde soleada de sábado. Teresa está en esquina leyendo, mientras yo trabajo en gabinete personalizado para cliente. Este es nuestro ritual semanal, pasar sábados juntos en silencio cómodo, donde cada uno hace su propia cosa, pero en presencia del otro. Y miro hacia donde está sentada, completamente absorta en su libro, ocasionalmente sonriendo o frunciendo ceño ante lo que está leyendo, y siento oleada de amor tan fuerte que casi me ahoga. Esta mujer que vino a mi taller hace 4 años, cargando muestras de tela, que se disculpaba por todo, que no tenía idea de cómo navegar romance porque nunca había tenido oportunidad de aprender, se ha convertido en centro completo de mi mundo. Y yo, que era hombre amargado, cerrado, decidido a pasar resto de su vida solo, he sido completamente transformado por su presencia. No porque ella me arregló o me cambió activamente, sino porque su genuinidad inquebrantable y su vulnerabilidad honesta crearon espacio seguro donde pude hacer el trabajo de sanarme a mí mismo. Teresa levanta la vista de su libro y me capta mirándola. Sonríe y pregunta, ¿qué pasa? Le digo, solo estoy pensando en cuánto te amo. Ella se sonroja. Ese mismo rubor completo que la delataba hace 4 años y todavía lo hace ahora, y dice, incluso después de 4 años juntos, decir esas palabras todavía se siente nuevo cada vez. Le digo, bueno, espero que nunca se vuelva tan común que pierda significado. Teresa pone marcador en su libro y camina hacia donde estoy trabajando. Se para detrás de mí, envuelve sus brazos alrededor de mi cintura, recarga su cabeza en mi espalda. Dice suavemente, gracias por no rendirte conmigo al principio. Sé que fui ridículamente inexperta y probablemente frustrante con todas mis inseguridades. Le digo, gracias por no rendirte en mí.
Sé que fui ridículamente amargado y definitivamente frustrante con todas mis murallas emocionales. Nos quedamos así por momento, sosteniendo nuestro cariño mutuo, apreciando lo lejos que ambos hemos llegado desde ese primer encuentro en mi taller. Y pienso en el hombre que era hace 4 años, solitario, cerrado, convencido de que mejor parte de su vida había terminado con la muerte de su esposa. Ese hombre nunca hubiera imaginado que podría amar otra vez, mucho menos amar tan profunda y completamente a alguien tan diferente de lo que conocía antes. Y pienso en Teresa entonces, mujer que acababa de emerger de 2 décadas de sacrificio total, que no tenía idea de cómo ser algo más que cuidadora, que llevaba su falta de experiencia romántica como vergüenza secreta. Esa mujer nunca hubiera imaginado que podría encontrar a alguien que vería su inexperiencia no como defecto, sino como una de muchas facetas de quien era. Ambos llegamos a esta relación rotos de maneras diferentes. Yo roto por pérdida y amargura, ella rota por sacrificio y aislamiento, y juntos, lenta e imperfectamente, hemos estado ayudándonos mutuamente a sanar. No es curación mágica de cuento de hadas donde el amor soluciona todo. Es más complicado que eso, más desordenado. Hay retrocesos y días difíciles y momentos donde viejos traumas resurgen. Pero también hay alegría genuina y compañerismo profundo y la satisfacción tranquila de construir vida con alguien que ve todas tus partes rotas y te ama de todos modos. Patricia tenía razón cuando dijo hace años que parecía 2 personas que habían olvidado cómo caminar tratando de enseñarse mutuamente. Ha sido caótico a veces, frustrante a veces, pero también profundamente hermoso. Porque lo que hemos construido juntos no es basado en perfección o facilidad. Está basado en honestidad radical y voluntad compartida de hacer el trabajo duro de verdadera intimidad. Y mientras Teresa me sostiene en mi taller en esta tarde ordinaria de sábado, me doy cuenta de que esto es lo que significa estar verdaderamente vivo después de trauma. No significa olvidar el dolor o pretender que nunca pasó. Significa cargar ese dolor mientras simultáneamente permites espacio para alegría nueva. Significa honrar lo que perdiste mientras aprecias lo que has ganado. Significa reconocer que puedes ser tanto hombre que lloró sobre el cuerpo de su esposa moribunda y hombre que ama completamente a mujer parada detrás de él ahora. Ambas verdades pueden existir simultáneamente. Teresa rompe nuestro abrazo silencioso y camina de vuelta a su esquina de lectura. Antes de sentarse, se da vuelta y dice: «Por cierto, te amo también. Siempre lo haré, incluso cuando seas gruñón por las mañanas o dejes tus herramientas por todas partes», le digo. «Y yo te amaré incluso cuando seas compulsiva sobre organización o hables con tus libros». Ella ríe. «Creo que hicimos buen trato, considerando todo». Le digo: «El mejor trato de mi vida». Y es la verdad absoluta. Era viudo amargado, que había decidido que su vida estaba esencialmente terminada. Pero Teresa, con su inocencia no de ingenuidad, sino de inexperiencia honesta, con su pureza no de perfección, sino de genuinidad inquebrantable, derritió el hielo que rodeaba mi corazón. Y en el proceso descubrí que nunca es demasiado tarde para segunda oportunidad, nunca es demasiado tarde para aprender a amar otra vez, nunca es demasiado tarde para elegir vida sobre mera existencia. Si estás leyendo esto y has vivido pérdida que te convirtió en versión cerrada y amargada de ti mismo, quiero que sepas que es posible volver. No será fácil, no será rápido, pero es posible. Si has sacrificado años de tu vida a cuidar otros y piensas que es demasiado tarde para tu propia felicidad, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde. Segunda oportunidades existen, si estamos dispuestos a ser lo suficientemente valientes como para tomarlas. Teresa y yo somos prueba de que 2 personas con pasados complicados y traumas profundos pueden encontrarse y construir algo hermoso juntos. No porque seamos especiales o porque tuvimos suerte extraordinaria,
sino porque ambos decidimos que vivir con riesgo de dolor era preferible a existir en seguridad de entumecimiento. Y esa decisión, tomada repetidamente cada día que elegimos permanecer vulnerables entre nosotros, ha hecho toda la diferencia. Comparte en los comentarios desde qué país nos estás escuchando, y si has encontrado amor después de pérdida devastadora, o si has aprendido a amar por primera vez más tarde en vida. Me encantaría escuchar tu historia. No olvides suscribirte para más relatos de amor, pérdida y segunda oportunidades que todos merecemos.